Bueno, buenas tardes a todas las personas que nos están viendo. Un saludo y agradecimiento a la Fundación Trilema y a Educaclima por dejarnos compartir este ratito con ustedes. Y sin más preámbulo, empezamos directamente. Si no reciclas, reutiliza. Y si no reutilizas, reduce. Pero está claro que algo hay que hacer, ¿no? En esto estamos todos de acuerdo. Hay que generar movimiento y cambios de comportamiento, tanto en nosotros mismos como en el alumnado. En el día de hoy nos van a guiar 3 preguntas muy poderosas. Un por qué, un quién y un cómo. Y todo esto nos llevará a meternos a trabajar los residuos dentro del aula. Bueno, a modo de dibujo general, vamos a empezar con una introducción donde les narraré un cuento, si me lo permiten, algo inspirador, la verdad. Y después de esto vamos a entrar en el porqué, ¿no? Como bien dijo Esteban, vamos a analizar las diferentes R, con alguna R un poquito más sorpresa, y luego entraremos al ODS 12, el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 12. Bueno, después de esto vamos a entrar en el quién, analizando los diferentes actores, antes de meternos por fin en el cómo, con ese recurso muy poderoso de Educaclima que vamos a analizar hoy para trabajar en el aula con nuestro alumnado de primaria. Bueno, empezamos con ese cuento inspirador. Si me permiten, les voy a contar un cuento que va sobre el sentido común y también quizás con una mal concebida moda verde. ¿Estamos actuando con una repercusión positiva o estamos maquillando una situación insostenible y alargándola en el tiempo? Quizás habría que aprender algo de nuestros abuelos y nuestras abuelas, ¿no? Así que empiezo a contarles un cuento, como antaño. Se llama En la cola del supermercado. En la fila del supermercado, el cajero le dice a una señora mayor que debería traer su propia bolsa, ya que las bolsas de plástico no son buenas para el medio ambiente. La señora pide disculpas y explica: es que en mis tiempos no había esa moda verde. El empleado le contesta: ese es el problema, su generación no puso suficiente cuidado en conservar el medio ambiente. La abuela dice: en aquel entonces las botellas de leche, las botellas de refresco y las de cerveza se devolvían a la tienda. La tienda las enviaba de nuevo a la fábrica para ser lavadas y esterilizadas antes de llenarlas de nuevo, de manera que se podían usar las mismas botellas una y otra vez, y así realmente se reciclaban. Pero lleva razón, no teníamos esta moda verde en nuestros tiempos. Subíamos las escaleras porque no había escaleras mecánicas en cada comercio, ni en cada oficina. Íbamos andando a las tiendas en lugar de ir en coches a 200 metros, como habló antes Alicia. Pero lleva razón, no teníamos esta moda verde en nuestros tiempos. Por entonces, lavábamos los pañales de los bebés porque no habían pañales desechables. Secábamos la ropa en tendederos, no en secadores, no en secadoras. La energía solar y eólica, aquí sí, secaban verdaderamente nuestra ropa. Los niños y las niñas usaban la ropa de sus hermanos mayores, no siempre modelitos nuevos. Pero empleados, está lo cierto, no teníamos esa moda verde en nuestros tiempos. Entonces teníamos una televisión, una radio en casa, no un televisor en cada habitación. Y la televisión tenía una pantallita del tamaño de un pañuelo, no una pantallota del tamaño de un estadio de fútbol. Cuando empaquetábamos algo frágil para enviarlo por correo, usábamos periódicos arrugados para protegerlo, no cartones preformados o bolitas de plástico. En esos tiempos no arrancábamos un motor y quemábamos gasolina solo para cortar el césped, lo hacíamos con una podadora que funcionaba a músculo. Hacíamos ejercicio trabajando, así no teníamos que ir a un gimnasio para correr sobre cintas mecánicas que funcionan con electricidad. Pero, señor empleado, no teníamos esa moda verde en nuestros tiempos. Bebíamos del grifo cuando teníamos sed, en lugar de usar vasitos o botellas de plástico cada vez que teníamos que tomar agua. Recargábamos las estilográficas con tinta, en lugar de comprar una nueva. Y cambiábamos las cuchillas de afeitar, en vez de tirar a la basura toda la máquina afeitadora solo porque la hoja perdió su filo. Pero, eso sí, no teníamos esta moda verde en nuestros tiempos. Entonces la gente tomaba el tranvía o el autobús y los chicos iban en sus bicicletas a la escuela o andando, en lugar de usar a su familia como taxista las 24 horas. Teníamos un enchufe en cada habitación, no una regleta para alimentar una docena de artefactos. Y no teníamos un aparato electrónico para recibir señales desde satélites situados a miles de kilómetros de distancia en el espacio para encontrar la pizzería más próxima. Así que, señor empleado, me parece lógico que la actual generación se queje continuamente de lo irresponsables que éramos por no tener esta maravillosa moda verde en nuestros tiempos. Y yo soy mayor y no me opongo al progreso. Y no hay por qué renunciar a ningún adelanto o comodidad, pero quizás deberíamos plantearnos cómo disfrutamos de todas estas comodidades con sentido común, que paradójicamente no es tan común. Soy mayor y quizás me equivoco, pero ¿no sería mejor menos moda verde y más reflexión sobre la consecuencia de nuestros actos? Bueno, después de contarles este cuentito, espero que no se me hayan dormido.
Este tipo de historias son súper interesantes para trabajar y para hacer pensar al alumnado, ¿no? También para conectarles con una época anterior y ver de dónde venimos. Se puede hacer reflexión, ejercicios de pensamiento crítico, un debate, también un decálogo de cosas prescindibles en el día a día. En fin, fomentar ese pensamiento riguroso encaminado a una conciencia sostenible. Ayer, por ejemplo, una alumna me la vi por la calle y me comentó que había ido a una playa cercana a mi casa y que se había quedado muy mal porque vio la playa llena de plástico. Esta alumna volvió a subir de la playa, fue a buscar bolsas y se llevó 10 bolsas llenas de plástico y limpió la playa, ¿no? A mí esto me recuerda una frase que me gustaría compartir con ustedes, que es que las cosas no se hacen, se dicen, porque al hacerlas se dicen solas, ¿no? Más vale una buena acción encaminada a mejorar el mundo, como esta alumna que hizo ayer, que estar con tanta palabrería y con tan mal concebida moda verde, ¿no? Pero obviamente que el reciclaje ayuda a construir un mundo mejor, pero no soluciona el problema, ¿no? Porque cuanto mayor es el consumo, mayor es la cantidad de desperdicios que van directamente al vertedero sin pasar algunos por ningún tipo de proceso, ¿no? De separación o reciclado. Entonces, parece lógica que la solución quizás no es reciclar más, sino es consumir menos, o por lo menos consumir productos de otra forma, como seguramente comentará ahora Susana, que lo sé. Preferir la venta a granel, los productos locales, naturales, los productos que vengan en envases biodegradables, ¿no? Aprender, tanto nosotros mismos como aprender a enseñar a escoger esos productos útiles y responsables. Porque de nada nos sirve que el supermercado nos cobre a 5 céntimos una bolsa de plástico cuando sigue distribuyendo bolsas de plástico. No tiene sentido, ¿no? Y utilizando muchas veces el doble o el triple de plástico en alimentos. ¿No les ha pasado a ustedes ir a comprar al supermercado y de repente encontrarse un plátano, una manzana en un envase de plástico y por debajo cartón o por debajo? Y yo siempre pienso que ya la fruta tiene su propio envase natural, se llama cáscara. O sea, a ver, ¿no? Entonces es un poquito dirigir al alumnado hacia ese pensamiento crítico y a elegir un poco como buenas opciones. Bueno, como les prometí que nos iban a guiar estas 3 preguntas, vamos a meternos de lleno en el por qué. En las próximas 2 décadas se espera que se sumen a la clase media mundial muchas más personas. Esto es bueno para la prosperidad individual, pero aumentará la demanda de recursos naturales porque todo el mundo quiere tener el mismo estilo de vida, ¿no? Eso debería hacernos reflexionar un poco, que quizás lo que hay que hacer es cambiar nuestra modalidad de producción y de consumo, que este es el ODS 12. Porque es lógico, esta gente que no ha tenido todavía el estilo de vida de la clase media, ¿por qué tienen que renunciar a ello? Entonces, lo que hay es que adecuarnos todos un poquito a otro modelo de consumo y de producción, ¿no? Porque si no, vamos a seguir causando cada vez más daños irreversibles al medio ambiente. Esto, como dijo también Alicia, se ha acentuado con el COVID-19, ¿no? Si pensamos ahora mismo en cada casa, en cada ciudad, en cada país, ¿cuántos guantes de plástico? ¿Cuántos desechos se están generando día a día? Que son útiles porque nos protegen, ¿no? El plástico es un buen aislante. Pero es que casi todo el plástico que se usa es de un solo uso, ¿no? Y aquí entramos con las 3 R's, ¿no? Las 3 R's típicas y alguna más que vamos a ampliar un poquito más, ¿no? El recurso que les voy a presentar, que se llama Basuria hoy, conecta directamente con el ODS, ¿no? Sobra, que ya hemos tenido alguna charla también, algún webinar sobre esto, nombrar la importancia de introducir los ODS dentro del currículum de una manera transversal, desde todas las materias, ¿no? No voy a entrar ahí, pero sí que me gustaría, si me lo permiten, analizar el ODS 12 un poquito, que es el de consumo y producción sostenible. Este ODS 12 directamente, ¿cuál es su objetivo? ¿Cuál es su objetivo? Sencillo. El objetivo de este ODS es cambiar el comportamiento hacia un consumo y una producción sostenible. Y para ello, con el alumnado y para nosotros mismos como profes, nos vienen bien siempre algunos datos impactantes, ¿no? En el 2050, en los 2050 se calcula que vamos a llegar a 9.600 millones de personas. Esto quiere decir que vamos a necesitar 3 planetas para proporcionarnos los recursos naturales para sobrevivir. 3 planetas. Y la última vez que miré a mi alrededor, solo vi uno, ¿no? 1 de cada 3 alimentos termina en la basura, por un equivalente, para hablar claro y económicamente, de un valor monetario de $1 billón. Y hay muchos lugares donde coexisten, si no la mayoría, comida en la basura y gente muriendo de hambre, ¿no? También sabemos que el agua es un bien escaso y que los próximos conflictos, incluso ya se están dando, serán por el agua, ¿no? Por el agua potable. ¿Qué es lo que más contamina el agua? 1, la agricultura y 2, la industria textil. Todo ello fruto del modelo de producción insostenible que tenemos, ¿no? Entonces, este ODS 12 plantea pautas dirigidas a esta pregunta. ¿Cómo puedo ayudar yo como consumidor? Hay 2 formas súper sencillas de ayudar.
La primera, básica, reducir los desechos. Y la segunda, actuar de una forma reflexiva a la hora de comprar y siempre que se pueda, optar por una opción sostenible. No siempre se puede, pero cuando se pueda, ¿no? Reducir los desechos se puede hacer de muchas maneras. No tirar alimentos, reducir el consumo de plástico, la típica bolsa reutilizable, negar a consumir pajitas de plástico, usar tapes, reciclar botellas. Bueno, todo lo que ya sabemos y mil veces manido, ¿no? Todas estas cositas. Y más aún importante es tomar decisiones informadas a la hora de comprar. Ser consecuente con nuestras acciones. A mí me gustaría ahora comentarles algo que surgió de una conversación con Alicia, de hecho, que cuando uno paga con dinero y compra un producto, es realmente como votar en unas elecciones. ¿Qué pasa? Que en vez de votar a políticos, tú lo que estás votando es a la empresa que quieres que domine o que quieres que tenga más beneficios. Así de sencillo y así de crudo. Entonces, es importante optar por opciones sostenibles y así saber que ese beneficio, que ese dinero, que ese pequeño voto que hacemos euro a euro va destinado a mejorar el mundo, no destinado a contaminarlo más. Y al final, como dijimos antes, todo esto tiene un solo objetivo, crear cambios de comportamientos en el alumnado. En primaria es muy útil ese acercamiento a las 3 R, ¿no? A las típicas de reciclar, reducir, reutilizar. Con los recursos de EducaClima, el recurso se llama el poder de las 3 R y dentro del Estabasuria se trabajará este tema de manera interdisciplinar. Este recurso lo analizaremos en breve en el siguiente punto. Ahora sí que me gustaría profundizar un poquito más en estas 3 R, ¿no? Están estas 3 conocidas que he nombrado, pero hay 2 que casi nunca se nombran, que una es rechazar y otra es reparar. Nunca se nombran y me parecen incluso más importantes que las otras. Bueno, empezando por las 3 típicas, así a grandes rasgos, la primera, reciclar, no es cierto, ¿no? Porque nosotros no reciclamos, lo que hacemos es separar. Y esto es importante trabajarlo con el alumnado y hacérselo llegar. No reciclamos, separamos. Reciclan las plantas que convierten esos residuos y le dan otra vida, ¿no? Pero ¿qué es lo vital? Que esos desechos no lleguen. Y para eso tenemos las otras 4 R's. La primera, como dijimos antes, reducir ese consumo de cosas superfluas, ¿no? Apagar la luz cuando no hace falta, ponerte una chaqueta en vez de encender la calefacción al máximo, usar embalajes, más de una vez, y por supuesto, reutilizar todo lo que podamos, como vimos en el cuento de la abuela. ¿Cuántos objetos cotidianos hay que pueden tener muchas vidas? Desde una botella de cristal a tu propia servilleta de tela, a una pajita de metal, a tuppers, en vez de utilizar platina para todo, ¿no? Y me voy a inventar otra R ahora sobre la marcha, así para captar su atención, que es la R de regalar. Si tu objeto no tiene más usos, quizás puede tenerlo en la casa de otra persona, ¿no? Entonces, una R que me acabo de inventar puede ser regalar, darle otra vida a los objetos, no para ti, sino para otra persona. También se pueden reutilizar residuos como recursos, hacer compost. Estas 3 R, reducir, reciclar y reutilizar, son las más trabajadas. Pero para mí, la R importante es la de rechazar, que es básicamente decir no. Es la clave para obtener un mundo más sostenible. Decir no a cosas que no necesitamos o que no son responsables con el medio ambiente. Desde un transporte, como nombraba Alicia, que contamine, hasta algún objeto que venga con mucho plástico. No, mira, señor, este es el objeto. No quiero este objeto porque tiene mucho plástico. Cuando lo traigas sin plástico, te lo compro. Y así poco a poco ir cambiando la conciencia, ¿no? Señor, ¿quiere pajita? No. Señor, ¿quiere bolsa de plástico? No. Ir entrenándonos en el no, que aparte de que nos reafirma, puede salvar un poquito el planeta, ¿no? Desde esa conducta individual. Vale. También tenemos la de reparar, ¿no? Que es algo abandonado por nuestra generación. Si queremos una vida más larga para nosotros, ¿por qué no la queremos para los productos que utilizamos? Quizás debemos despegarnos un poquito del ultra consumismo, comprar, usar, tirar, comprar, usar, tirar, ¿no? Reparando cosas les podemos dar una vida más larga y al final estamos consumiendo menos, generando menos desechos. ¿Todo esto por qué hay que hacerlo? Porque el único lugar que vamos a conocer como nuestra casa es el planeta. Y si esto no es suficiente, dentro de poco va a haber que hacerlo por ley, porque están saliendo leyes que van destinadas a prohibir los plásticos de un solo uso, las pajitas, etcétera, ¿no? Así que estas cosas van a pasar a ser ya no una opción, sino a ser algo obligatorio. Bueno, después de haber analizado estas 5 R's, voy a beber agua y a pasar a la siguiente parte, que es el quién. El quién.
Y aquí tocaremos algo muy interesante, que es la enseñanza por impregnación. Esta obra de teatro sostenible que estamos montando aquí hoy, obviamente el protagonista es el alumnado, ¿no? Tienen que ser protagonistas de verdad, como dijo Alicia, con metodologías activas, trabajando cooperativamente. Puedes montarte una BP, un proyecto donde el producto final vaya encaminado a algo sostenible, ¿no? Puedes hacer una PS, aprendizaje de servicio, donde partes de un problema de tu entorno, de tu barrio, y le das una solución real a ese problema. Puedes quizás hacer un PBL, aprendizaje basado en problemas, donde partes de un problema, de un reto, y también se le da solución de manera cooperativa, ¿no? Está claro que estas son como los caminos que hay que utilizar para que esto cambie. Si lo sentamos en filas y callados, quizás no creo que integren esa sostenibilidad, ¿no? Bueno, aprendizaje por impregnación. Este modelo es súper interesante, es muy obvio y a la vez de obvio muy interesante, ¿no? ¿Qué dice este modelo? Que se aprende más profundamente a través de los ojos, que nos comportamos espontáneamente de los ejemplos que tenemos en nuestra cotidianidad, ¿no? Así se cambia así se cambia nuestro comportamiento. Entonces, si el aprendizaje por impregnación es el que obtenemos de nuestros iguales o de nuestro entorno, ¿cómo de importante es que cada uno cambie para impregnar a la persona de al lado? Que cada vez tenga más comportamiento sostenible, que se traiga su propia botellita de agua, que compre conscientemente, ¿no? Todos estos cambios que hemos hablado antes, traérnoslo a nuestro día a día para que nuestro alumnado vea y vea ese ejemplo vivo en nosotros, ¿no? Y que se impregne de ese ejemplo vivo. También la manera en la que nos expresamos es súper importante, ¿no? Todo esto tiene un impacto directo en el alumnado, tan necesitado hoy en día de referentes positivos. Y obviamente esto es como un virus, pero del bueno. Si tú impregnas al alumnado de todo esto, ese alumnado se impregnará entre ellos mismos, ¿no? Bueno, ¿y cómo hacemos todo esto? Pues EducaClima, desde su página web, nos ofrece muchos recursos encaminados a construir este cambio de comportamiento, ¿no? Hoy vamos a analizar un recurso de primaria que se llama Basuria. Este recurso está dentro de la semana del poder de las 3 R. El alumnado aquí no solo aprende las diferentes R, sino también la gestión de desechos, sobre la degradación de los materiales mediante el método científico, el papel, vidrio. Básicamente, al final lo que se consigue, aparte de una fundamentación, es que el alumnado sea agente de cambio y modifique su entorno. ¿Por qué? Porque hace un análisis de su barrio y propone mejoras para el tratamiento de desechos en su propio barrio, ¿no? Esto es muy, muy poderoso. Esto lo que busca es desarrollar valores y al final hábitos, cambios de comportamiento más ecológicos en su centro y en su entorno inmediato, como hemos hablado, ese barrio. El poder de las 3 R's culmina con un evento donde se hace una celebración de buenas prácticas, de todo lo que se ha producido y de todas estas experiencias para concienciar a toda la comunidad educativa. Bueno, dentro de este gran proyecto interdisciplinar hay un corto y unas actividades relacionadas a este corto y se llama Basuria. Es de dibujos animados y nos da la web de EducaClima este recurso con actividades de comprensión, de expresión, de reflexión vinculadas al área lingüística y también de dibujo vinculadas al área artística y plástica. Entonces no tiene sentido hablarles de este corto, porque si una imagen vale más que 1000 palabras, como hemos dicho varias veces, ¿cuánto vale un vídeo entonces, no? Así que, si me permiten, voy a pasar a ponerles este corto, que tiene una duración muy corta, así que espero que lo disfruten. Había una vez una montaña de basura tan grande que en ella vivían muchas familias. Se llamaba Basuria y la vida allí no era nada cómoda. Olía mal, todo estaba sucio y en ocasiones aparecían las ratas. Sus habitantes no tenían más remedio que amontonar los residuos en torres cada vez más altas, que al final siempre se caían y había que volver a empezar. De todos los niños del lugar, el más inquieto era Sebastián, y lo que más disfrutaba era la clase de música. Pues allí podía bailar y hacer ritmos. Sin embargo, nunca podía tocar, porque en Basuria no existían instrumentos. Un día, mientras acumulaba residuos, Sebastián dio un golpe a un bidón y ¡plum! Sopló dentro de una botella de plástico y... metió chapas en un bote de aceitunas, las agitó y... ¡clic, clic, 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 clic! Y de repente ocurrió algo que cambiaría por completo su vida. ¡Plon!
Había descubierto la magia de la música entre la basura. Así que en clase de música propuso formar la Gran Filarmónica de Basuria. Todos estaban encantados con la idea, pero la profesora los desanimó. ¿Qué tocaremos? No tenemos instrumentos. Los fabricaremos con envases. Pero si están todos mezclados, tardaremos años en poder montar la orquesta. Los separaremos entre todos. Desde ese momento, los niños empezaron a separarlo todo según su sonoridad. Envases de plástico, latas y bricks por un lado, envases de cartón y papel por otro. Para hacerlo más fácil, decidieron poner contenedores de colores repartidos por la montaña: amarillo, verde y azul. Y así cada tarde, mientras construían nuevos instrumentos y ensayaban, la Gran Filarmónica de Basuria sonaba cada vez mejor en una ciudad cada vez más limpia y bonita. Bueno, tanto el corto como las actividades que vienen junto con el corto, como hemos visto, nos enseña un poquito a darle otros usos a los objetos, ¿no? A darles más vidas que una sola y también a separar los residuos en los diferentes contenedores. Con esa metáfora bonita de la música y con actividades que lleva al alumnado a hacer una profunda reflexión y, como consecuencia de todo ello, un cambio de comportamiento. Bueno, después de haber visto y haber compartido este rato con ustedes, ¿no? Que empezamos inspirándonos con un cuento de esa abuela entrañable, luego analizamos el ODS 12, el de producción y consumo sostenible, con sus datos impactantes, vimos las 3 R's típicas, añadimos la de rechazar y reparar también, hablamos un poquito del rol activo del alumnado, de esa importancia de ser un buen ejemplo por el aprendizaje mediante la impregnación. Nos sumergimos también en este recurso interesante de Educaclima, el del poder de las 3 R's, con Basuria y su corto. No me queda básicamente más que agradecerles este rato y compartirles una frase corta, pero que para mí es muy poderosa, ¿no? Cuando nos pregunten cuál es el mejor residuo, ojalá a partir de ahora la respuesta sea que el mejor residuo es el que no se genera.